Hola chicos, bueno, vamos a empezar la parte de geometría. Aquí es el tema número 12 y bueno, la idea es que ya hemos acabado la parte de sistemas de ecuaciones y vais a ver cómo, bueno, la parte de sistemas de ecuaciones es una parte del temario, pero aquí en geometría se va a utilizar con bastante frecuencia, ¿vale? Bueno, venía aquí arriba una parte, una introducción histórica de la geometría, leerosla, que siempre es interesante. Y el primer tema de los tres, creo que son tres los dedicados a la geometría en este libro, es vectores en el espacio. Vectores en el espacio vais a ver que es una ampliación a lo que visteis el año pasado, el curso pasado, de vectores en el plano. Si alguien prefiere repasarlo con más detalle en el plano, os he dejado en la hoja del curso, os he dejado un enlace a lo del año pasado con vídeos y ejercicios por si alguien lo quiere repasar. Bueno, esto lo vamos a ir viendo rapidillo porque ya digo que es una extensión natural de lo que vimos en los vectores en el plano. Por lo tanto, pues bueno, vamos a repasarlo un poquito, pero con no mucha profundidad porque ya lo hemos dado. Bueno, empieza el tema hablando, o sea, intentando distinguir lo que eran vectores fijos y lo que eran vectores libres. Os recuerdo que básicamente nosotros nos interesan los vectores libres, ¿vale? Pero bueno, los vectores libres son una parte de los vectores fijos. Empieza el libro definiendo lo que es un vector fijo y bueno, la idea ya la tenéis aquí, ¿vale? La idea es que tenemos dos puntos. Aquí da una definición bastante formal, que siempre está bien, pero bueno, tenemos dos puntos fijos en el plano, A y B. Entonces el vector, esa flechita que va desde el punto A al punto B, pues es lo que se llama vector. Esto ya lo vimos en el plano, pero ahora imaginaros que estamos en el espacio, ¿vale? Bien, aquí a ver, en algún momento, bueno, sí, dice que al primer punto se le llama origen y al segundo punto se le llama extremo del vector. Bien, sigue diciendo y empieza a distinguir que si A y B son dos puntos distintos, ¿vale? Pues si A y B son el mismo punto, a lo que nos lleva es al vector 0. El vector 0 es un vector muy especial, ya lo vimos el año pasado, que en realidad no lo utilizamos casi nunca en los problemas. De hecho, no deberíais utilizar nunca el vector 0 en un problema, pero es un vector importante y que tiene que estar ahí, porque si restamos, pensar que a veces podemos restarle a un vector el mismo, lo que nos da es el vector 0. Básicamente el vector 0 lo que da es, le da esa estructura al conjunto de vectores, le da estructura de espacio vectorial. Pero bueno, como vosotros no dais estructura, pues no hace falta profundizar más. Pero bueno, el vector 0 es necesario, pero es un vector a evitar en los problemas de geometría. Vale, entonces dice que si tenemos dos puntos distintos, todo esto es para evitar el vector 0, y tenemos un vector fijo, pues entonces el vector, os recuerdo que tenía módulo, el módulo era lo que medía el vector, tenía una dirección, que os recuerdo que era la línea que soportaba al vector, la línea recta, y el sentido, que es hacia dónde apuntaba el vector, ¿vale? Pues un vector pues, puede tener este sentido o el sentido contrario, y entonces pues a uno lo llamaremos positivo y a otro negativo, ¿vale? Tampoco hay que darle demasiada importancia, aunque al sentido, aunque en el espacio un poquito más, porque ya veréis cuando demos el producto vectorial que sí que hay que tener en cuenta el sentido, ¿vale? Pero bueno, no le demos mucha más vuelta al sentido, porque lo que más nos va a interesar va a ser el módulo y la dirección. Vale, luego aquí ya introduce lo que son vectores equipolentes o equivalentes, porque lo que va a hacer, bueno, técnicamente lo que hace es un conjunto cociente, pero bueno, vosotros no tenéis que saber de esto. Para definir los vectores libres, pues lo que se hace es decir que si tenemos este vector
y lo movemos, ya lo vimos esto el año pasado, lo movemos sin girarlo, lo que nos da es el mismo vector de manera libre, ¿vale? Cuando hablamos de vectores fijos, este vector y este vector son distintos, pero cuando estamos con vectores libres son el mismo vector, ¿vale? Eso técnicamente se hace de otra manera en matemáticas, pero vosotros no lo vais a ver, ¿vale? Antes sí lo dábamos, pero bueno, ahora no se hace así. Vale, pues entonces nos habla aquí de que el conjunto formado por esos vectores equipolentes, pues es lo que se llama un vector libre, ¿vale? Da aquí una definición que, aunque está muy bien y es correcta, a vosotros quizás se os escape un poquito. Pero bueno, lo importante es que cuando nosotros tenemos un vector, el que sea un vector libre, vector u, otro que sea paralelo a él, para vosotros es el mismo vector. Sigue siendo el vector u, si lo he movido de sitio, ¿vale? Antes lo tenía apoyado aquí en el punto A, si ahora lo apoyo aquí en otro punto H, pues es el mismo vector a efectos geométricos, que es lo que a vosotros os va a interesar, ¿vale? Bien. Lo siguiente, fijaos que todavía alguno estará ya pensando en los vectores y en las coordenadas, porque es lo que al final al alumno se le queda. Fijaos que todavía no estamos hablando de coordenadas, ¿vale? Estamos hablando de la idea de un vector, esta idea de vector como una flecha, ¿vale? Bien, lo de las coordenadas vendrá un poquito más adelante. Vale, sin hablar todavía de coordenadas, empezamos a hablar de operaciones con vectores. Entonces, pues hay varias operaciones. La primera es cómo se multiplica un número, es decir, un escalar, por un vector. Vale, la forma de multiplicar un número por un vector, pues ya la sabéis también del año pasado, que es, pues si lo multiplicamos por 2, pues me da el vector en la misma dirección, pero el doble de largo. Que lo multiplicamos por menos 2, pues igual, pero en el otro sentido, aquí lo estáis viendo. O si lo multiplicamos por un medio, si lo multiplicamos por menos 1, ¿vale? Esto no le voy a dar mucha más vuelta porque, como lo sabéis del año pasado, pues por no hacer los vídeos muy largos, ni profundizar demasiado en algo que yo creo que os sabéis, ¿vale? Bien, luego nos habla de vector unitario. Vector unitario es un vector que tenga módulo 1, ¿vale? Es una definición. Vale. Ahora habla de suma de vectores. Os recuerdo que todavía no hemos dado coordenadas, eso vendrá un poco más adelante. Entonces, pues cuando tenemos dos vectores, esto ya lo veíamos también en el plano, nos dan este vector y nos dan este vector, perdón, me está saliendo fatal, bueno, el vector u y el vector v, pues lo que hay que hacer, que es, para sumarlos, hay que colocarlos uno a continuación del otro. Y una vez que lo tenemos uno a continuación del otro, pues entonces la forma de hacer la suma, pues es esta, pues se une y nos da la suma. Aquí tenéis el resultado. Insisto, esto es todavía sin coordenadas, porque conviene saber cómo es la suma y cómo es el producto geométricamente. Os recuerdo del curso anterior que aquí había que ir combinando lo de las coordenadas con la geometría, ¿vale? Bueno, aquí viene un ejemplo, lo podéis mirar, tampoco voy a profundizar mucho en esto y seguimos. Bien, la suma y producto de vectores, o sea, el producto por un escalar y la suma, tiene una serie de propiedades, asociativa, ya os recuerdo lo que era la asociatividad, que servía para sumar tres vectores, conmutativa, todo esto os suena, el elemento neutro de la suma, que es el vector 0, por eso necesitamos tener vector 0, el elemento opuesto, que es un vector que mira para el otro lado, pseudoasociativa, ya hemos hablado de la pseudoasociatividad, que se nos va a dar cuando tenemos elementos de distinta naturaleza, ¿veis? Aquí tenemos números y aquí un vector, ¿vale? Es como la asociativa, pero cuando tenemos elementos diferentes. La distributiva funciona muy bien, tanto por un lado, o sea, cuando es número con vectores, como números y un vector, ¿vale? Y tenemos un elemento también neutro para el producto, que es el número 1.
Vale, eso dota al conjunto de vectores libres de una estructura que se llama de espacio vectorial real, pero que, bueno, vosotros como no habéis dado estructuras, pues no lo vamos a ver. Bueno, por no alargar mucho los vídeos, lo voy a dejar aquí de momento y seguiremos en el siguiente aquí con la dependencia y la independencia lineal. Hasta luego.